José Luis Espert no necesita presentación, fue candidato a presidente, es economista y ha sido bastante crítico del gobierno, por lo menos en la manera que está ponderando la cuestión económica. ¿Por qué? Sí, porque claramente hay un conflicto que tenés que afrontar y resolver y no desestimar entre cuarentena y economía. Una cuarentena muy dura, como la que Argentina está haciendo, implica que está todo el mundo encerrado en su casa sin ir a trabajar, sin cuestionar esa decisión que el presidente ha tomado estrictamente por consideraciones sanitarias. Eso te provoca un derrumbe en la actividad económica, porque por lógica, a toda la gente que laburaba, ahora la tenés adentro de la casa, la economía se te destruye. Un derrumbe que ha llovido sobre mojado. Claro. Eso no ocurre en un país de $50.000 de ingreso per cápita, sino de 13.000, 12.000. O sea, y con pobreza del 40%. O sea, yo creo que en general no se puede subestimar las consecuencias económicas de las cuarentenas sobre la economía, pero mucho menos en Argentina. Por lo tanto, me preocupa mucho que el presidente ponga como si fueran dos conflictos entre los cuales él tiene que elegir. Él no puede elegir, él tiene que tenerlos en cuenta a los dos, pero en particular por la circunstancia argentina. ¿Viste? Argentina, ya te digo, un país con mucha pobreza, indigencia, marginalidad. ¿Está jugando con fuego el gobierno? Sí, categóricamente sí. Por eso yo creo que es momento de hacer aportes al gobierno en materia económica, porque... ¿Se podría hacer otra cosa, pensás vos? Sí, claro. Por lo ¿Qué? pronto podría ser, empecemos por cuestiones, si vos querés, que podrán ser decorativas, pero yo creo que no lo son. Esto de que tenga una especie de consejo asesor de sabios en materia sanitaria, está perfecto, pero debería tener una en materia económica. Justamente porque la cuarentena, o la pandemia, mejor dicho, porque no es la cuarentena en sí mismo, la pandemia te provoca un derrumbe de la economía en un país que yo diría que no es que está llagado, está lastimado directamente en materia económica. Yo creo que el presidente, primera sugerencia, debería tener su consejo asesor o de sabio, lo que sea, en materia económica, para que interactúe. La economía es más ideológica que la parte sanitaria. No, en una pandemia no. En una pandemia no hay ideología, o no debería haberla por lo menos, porque es una situación absolutamente extraordinaria, donde debería prevalecer solo el sentido común. ¿En qué sentido sentido común? Si vos pones a toda la gente a cuarentenar, la economía se te derrumba. Sí, Bueno, lo que venimos, en eso estamos de acuerdo. Pero entonces, eso no es ideología. Entonces vos, sabiendo que la economía se te derrumbó y tomando como dato la cuarentena, tomándola como dato, bueno, vos tenés que tener una actitud muy seria y responsable con eso. Y yo veo que no la tiene el gobierno. Entonces, primero, consejo de sabios en materia económica. Segundo, si la economía se va a derrumbar, la que se está derrumbando es el sector privado. Es el autónomo que no factura, el monotributista que no factura, es el comerciante que no vende, el industrial que no produce. Sí, Entonces, es el ecosistema empresario, donde está el peligro de que se salvar, caigan los eslabones más débiles. Claro, vos tenés que ir a salvar al sector privado acá. Porque es el sector privado por donde te entra la bomba neutrónica del coronavirus. No es al Estado, al Estado. El Estado está concentrado, como tiene que estar, en salud y seguridad. Entonces vos tenés que salvar urgente el sector privado, porque te va a quedar sin la maquinaria que te va a permitir salir algún día con la economía después de la pandemia. Más allá de las diferencias ideológicas, ¿hay recomendaciones ideológicas puntuales que se podrían hacer? No, ¿por qué? Porque no, yo creo que la ideología hay que dejarle de lado acá. Hay que ir, consejo de sabios, salvataje al sector privado. ¿Cómo? Que rápidamente, por ejemplo, este subsidio que el gobierno ha decidido para parte de la masa salarial de parte de las pymes, todavía no está operativo. Yo conozco muchas empresitas que han ido a pedir este subsidio y no está. Crédito al 24%. No, lo que único que es el crédito. Bueno, el crédito al 24%, pero a tasa Para del muy 24% para una pyme para pagar salario. No, dale a tasa cero. No puede pagar la pyme. Otra, el tema impositivo. De nuevo. Recién dijo nada. Por eso, de nuevo, si está todo el mundo cuarentenado, no produciendo, ¿quién va a pagar impuestos? Entonces, la baja de impuestos se va a venir igual porque la empresa, el comerciante, el monotributista no tiene cómo pagarlo. Entonces, lo que podría hacer el gobierno es acompañar esta imposibilidad de la gente, del sector privado, del laburante, de pagar impuestos, diciéndole, mire, usted no tiene deuda conmigo, dar un jubileo por algunos impuestos durante algunos meses. Otra cosa que el gobierno debería... O sea, vos pensás que en eso, impositivamente y fiscalmente, el gobierno está lento, o no quiere. Lento. Otra cosa importante, también para tomar medidas, a vos se te va a derrumbar la recaudación, porque te repito, está todo el mundo cuarentenando,
nadie Recaudación y el labura, empleo. Sí, y se te va a caer la recaudación. ¿A qué déficit pensás que va a ir la Argentina? Tenés que pensar algo serio por el lado del gasto, ahora en serio. Ahora, y esto no es ideología, que va a emitir todo lo que se necesita para financiar el déficit, otra cosa. El gobierno debería ir para atrás con el default de la deuda en el cual va avanzando. Porque vos tenés que tener abiertos todos los canales de financiamiento del déficit, porque vos no podés emitir 10 puntos el producto. Bueno, ahí hay una parte del análisis que dice, bueno, el default de la Argentina comparado con el default de otro... No, pero espera, olvídate, acá no estamos hablando de ideología. De hecho, están conversando con volver al Fondo Monetario. Hablemos de realidades. Si a vos se te va a derrumbar la recaudación y siempre el cuento es que no poder tocar el gasto público, va a ser un déficit para el cual vos necesitas mucho financiamiento. Sí, pero ahí sí hay un... Y no podés, déjame terminar esto, y no podés irte todo contra el Banco Central, porque vas a emitir tanto que te va a explotar el nivel de precio y va a generar un nuevo round de pobres en Argentina. Vos tenés que tener entonces abierta la canilla de la deuda, porque además el fondo está con muchas ganas de prestarle a todo el mundo. Sí, es lo que está diciendo en la práctica. Pero usalo, porque si no, la explosión del déficit fiscal te va a obligar a prender la maquinita de emisión monetaria que te puede hacer saltar los precios y volverte a generar otro problemón, que es otro salto en el nivel de la pobreza como consecuencia del salto en el nivel de precios. Así que yo creo que es momento para hacerle sugerencias de este tipo al gobierno, en vez de decir, se prende todo fuego, digamos, ¿no? Me parece que sería importante que el gobierno conecte mucho más el tema sanitario con el económico, porque es ineludible que la cuarentena te destruye la economía, te la destruye. Y ya hasta el 26 va a ser un mes y 6 días. O sea, ¿Te tiro un par de datos? sí. La venta de combustibles cayó 70%. 70%, o sea, cayó, no es que vos vendés el 70% de antes, no, vendés el 30% de antes. La facturación de algunas empresas proveedoras de servicios, que el consumo de la gente ha caído entre 50 y 60%. Sí, pero pensarlo al revés, ¿cuántos restaurantes van a poder reabrir sus puertas? O sea, esto es una implosión económica que te va a derrumbar la recaudación. Por eso el gobierno debería hacer algo por el lado del gasto para que el déficit no te explote mucho y mantener abierto el canal de la deuda para no tener que emitir tanto y que no te explote la tasa de inflación. Bueno, el canal de la deuda, hay discusiones que están diciendo que van a ir al Fondo Monetario. Monetario. Es simplemente práctico para evitar una explosión en el nivel de precios. Es solamente una cosa práctica y evitar un problema peor que el que tenés hoy de pobreza, que la pobreza de 40 te vaya a 60, 70%. Pero algunos que dicen, bueno, que si el Estado retira o reduce el gasto, provoca una recesión aún mayor. No, hoy no, porque, a ver, la única función del Estado hoy viva es hospitales, sanitaristas, médicos. Distribuir alimentos. Distribuir alimentos y seguridad. El resto del Estado lo tenés congelado. El gasto social. Bueno, yo creo que si el sector privado no va a cobrar un mango, hay mucha gente del sector privado no va a cobrar este mes, tampoco lo va a cobrar abril, no va a cobrar marzo, no va a cobrar abril. Y lo que va a provocar, ¿cuántos van a poder pagar sueldos? Por eso te digo. ¿Por qué ciertas áreas del Estado donde no se labura, porque el Estado está cerrado también, para colaborar para que el déficit no crezca tanto, emitir tanto y que explote el nivel de precios, que no cobran el 100% algunas escalas salariales durante algunos meses? Acá cada peso cuenta. Mirá lo que hizo Mendoza. Y yo no estoy inventando nada acá. Mendoza dijo, más de 50.000 pesos no cobra nadie acá. El ahorro, ¿qué hicieron? Compraron estos kits para hacer test. Ahora Mendoza tiene 100.000 kits para hacer test. Me parece mucho más útil eso. Los que, según vos, podrían dejar de cobrar. ¿En el Estado? No, bueno, vos tenés dos escalas salariales muy diferentes, a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional el promedio salarial está en 43.000 pesos. En las provincias está ahí de la pobreza, mucho desempleo. Está ahí de la pobreza. No, espera. La línea de pobreza para un individuo son 14.000 pesos. Para una familia tipo, con papá, mamá y 2 hijos, es de 42.000. Y en las provincias tenés mucho empleo público, pero también hay que ver los costos de vivir en el interior, 26.000 pesos. Cada intendente, cada gobernador de provincia sabrá dónde puede cortar para colaborar, para que el déficit fiscal no explote, la emisión no explote el nivel de precios y haya gente que empeore su situación de pobreza. O sea, esto no es fácil para nadie, ¿eh? Para nadie. No, porque todo va a caer. El propio Fondo Monetario está diciendo que la recesión va a ser como el 29. ¿Cuál es el pronóstico, Rolando, del JP Morgan sobre el PBI americano? El PBI de los Estados Unidos, la economía más grande del planeta, o la segunda. El pronóstico del JP Morgan es que en algún trimestre de este año el PBI americano cae 40%. A ver,
40% en algún momento del año va a caer el Y eso petróleo. que mantiene más nivel de actividad que acá. Por eso, lo que se viene es muy grave en materia económica y yo lo veo al gobierno excesivamente concentrado en el tema sanitario, subestimando el gravísimo problema económico que la pandemia trae, no el gobierno. Es que en esto La pandemia. coincidimos en el diagnóstico. Yo digo, ¿qué se puede hacer? Porque digo, nosotros tal vez lo vemos, nosotros estamos mirando después. Yo ya te dije las cosas que creo que habría que hacer. Acá yo te hice un conjunto de propuestas grandes que se puede hacer. Otra cosa muy importante, para evitar que el desempleo explote. Que se permita alguna alteración de las leyes del trabajo actuales y que la empresa cierre el contrato de trabajo que pueda con sus trabajadores. La gente quiere trabajar hoy, porque quiere cobrar algo a fin de mes. Es lo que está pasando en Brasil. Bueno, dale la libertad. El otro lado para tenés que los cierren. sindicatos. El otro lado tenés los sindicatos que no van a querer. Digamos, si no permitís una flexibilidad total en este momento extraordinario de pandemia, una situación excepcional también en la negociación salarial, te va a explotar el desempleo. Porque hay empresas que te pueden dar un turno por semana, 3 horas por semana. La solución del gobierno fue prohibir los despidos, pero frente a la prohibición de los despidos es muy difícil contra la quiebra de empresas. O sea que Bueno, uno puede prohibir los despidos por decreto, pero la realidad claro, económica está ya por otro yo lado. preferiría. Ahora, ok, vos prohibís los despidos. Vamos a suponer que haya una empresa en todo el país, una sola, para que el ejercicio sea simple, para que la gente no entienda. Tenés una sola empresa que produce en el país. Voy a decir, vos no despedís. Yo no despido, voy a la quiebra, en lugar de despedir un trabajador, despido los 10 que tengo. Yo prefiero, dentro de lo malo que es menos malo un trabajador despedido a 10 despedidos por la empresa quebró. Es más, otra modificación que habría que hacer a la ley de quiebras. Algo parecido a lo que es el Chapter 11 en Estados Unidos, donde vos, mientras estás en concurso, la empresa sigue trabajando muy normalmente para evitar los despidos. Yo creo que el gobierno está pensando en algo de eso, pero debería ir más rápido, en cambiar la ley de concursos y quiebras para que se parezca más al Chapter 11 de los Estados Unidos, para que la empresa no despida cuando está en concurso. Porque se viene eso, se vienen los concursos de empresa. Por más bien que haga las cosas el gobierno, que hasta ahora en materia económica no lo está haciendo, por más bien que lo hiciera, igualmente vas a tener quiebras. Y creo que modificar la ley de quiebras ayudaría a morigerar el desempleo. Ese es otro cambio que habría que hacer. El FMI está diciendo que esto va a ser peor que la crisis del 29, que cambió buena parte del panorama económico mundial, cambió el modelo económico en la Argentina también. ¿A qué se parece para vos esto? ¿O a qué se parece el escenario que viene? No tiene nada que ver con la crisis del 30 como para sugerir los mismos remedios que en la crisis del 30. ¿Sí? De nuevo, acá no hay que meter ideología, hay que ser práctico. En la crisis del 30, el remedio que fue... A ver, en la crisis del 30, rápidamente, la gente le agarró terror groseramente a los bancos. Sacó la plata de los bancos, se la quedó en el bolsillo. Los bancos se te caían. Los bancos se te quedaron con un montón de créditos recontrapodridos con empresas que no funcionaban. Entonces, ¿qué pareció? El Estado diciéndole, mire, señor, no tenga más miedo de tener el dinero en el bolsillo. La gente tenía dinero en el bolsillo. ¿Viste el tema de ponerle plata en el bolsillo a la gente? Bueno, en ese momento había dinero, nada más que la gente, en lugar de tener la plata en los bancos, lo tenían en la mano. ¿Sí? El gobierno que vino dijo, préstame a mí, no le presté a los bancos, préstame a mí. El famoso keynesianismo, si vos querés, es eso. El gobierno haciendo pozos, tapándolos con la plata de la gente, a la cual se la sacaba con bonos de deuda. Pero había plata. Acá no hay plata, te desapareció la plata, porque está todo el mundo haciendo cuarentena. Más laxa, menos laxa, más dura, pero está todo el mundo sin trabajar, porque está cuarentenado. Entonces no es que acá la plata está, pero en lugar de estar en los bancos, está en la plata en los bolsillos de la gente como en el 30. No está la plata, no está. Entonces vos tenés que crear plata en todo caso. ¿Tenés miedo de un estallido social? A ver, si me pones una pistola en la cabeza, acá de adelante, depende cómo lo manejás, puede terminar en cualquier lugar. Cualquiera, hiperestallido social, cualquiera. Pero me parece que es un momento para que en lugar de andar hablando de estas cosas, yo entiendo que vos lo hacés con la mejor buena fe, la pregunta, por supuesto, hacer las propuestas para que esto se encamine de la mejor manera posible dentro de lo terrible que es. Porque cuidado, la actividad económica este año te va a quedar más que en el 2001-2002. ¿Más? Sí. La caída económica. Esto no es la crisis 2001-2002, con 6 presidentes en un trimestre, no estoy pensando en eso, hablo de la caída de PBI, este año va a ser peor que el 2001-2002. Ya con eso es suficiente.
ayudemos Da como al para gobierno. pensar hablar qué es lo que nos espera a la salida de esto. Por eso, como es grave, yo creo que mi humilde opinión, mi humilde aporte es aportemos para que esto no se desmadre, porque me duele mucho un país que puede profundizar su crisis con 40% de pobres, ¿viste? José Luis, gracias por venir. Por nada, buenas noches.